Buenas tardes, mi nombre es Ana Caicedo del grado 11 y hoy voy a hacer la evaluación de Plan Lector, dando a conocer o exponiendo los temas que hemos visto transcurrido el periodo. Entonces empecemos con el primer tema, que es el posimpresionismo. El posimpresionismo es un movimiento artístico que se desarrolló en 1890. Entre 1870 y 1880, el impresionismo era la corriente vanguardista que dominaba en Francia, pero muchos artistas de la época no estaban de acuerdo con su enfoque. Varios artistas, con el fin de revolucionar el arte contemporáneo, formaron el grupo de los postimpresionistas. Entre ellos está Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Georges Seurat, Henri Toulouse y Henri Rousseau. Las características más importantes de este movimiento son el simbolismo emocional. Esto quiere decir que los artistas siempre buscan expresar su sentir y sus pensamientos. Más allá de algo estético, por eso Paul Cézanne dice que una obra de arte no comenzó en las si no comenzó en las emociones, no es una obra de arte. La segunda característica son los colores llamativos. Estos artistas utilizaban tonos saturados, sombras de muchos colores, queriendo mostrar el enfoque imaginativo que estos artistas tenían. La tercera y última característica principal es o son las pinceladas distintivas. Las obras de arte tenían unas pinceladas gruesas que son muy receptivas al ojo del espectador. Esto deja claro que estos artistas lo que menos querían era hacer una representación realista. Y para terminar con el postimpresionismo, mencionaré algunas de sus obras más reconocidas junto a sus autores o sus artistas. La primera es La Noche Estrellada de Van Gogh. La segunda son Los Jugadores de Cartas de Paul Cézanne. La Visión tras el Sermón de Paul Gauguin. Trigal con Cuervos de Vicente Van Gogh. Y De dónde venimos, quiénes somos, para dónde vamos, de Paul Gauguin. Bueno, el siguiente tema es el arte japonés ukiyo-e. Este género de grabados que se realizaban mediante xilografía, que es la técnica de grabado en madera. Esto se producía en el país de Japón entre los siglos XVII y XX. Ukiyo hace referencia a una idea de felicidad, aunque literalmente dice que, su definición literalmente es flotante. El ukiyo era accesible ya que esto tenía una producción masiva, por tanto cualquier persona podía adquirirlo, incluso las más pobres. Las obras más representativas son La Gran Ola de Okusai, Pedul to the Esair de Utamayo, Mitsukini de Utagawa y Rainstorm de Katsushika. El siguiente tema es el puntillismo o divisionismo, como algunos lo conocen. Esta es una técnica pictórica que consiste en representar la vibración luminosa mediante la aplicación de los puntos, ya que al ser vistos desde una cierta distancia, se pueden ver figuras y paisajes que están bien definidos. En los cuadros todos los colores son puros y nunca se mezclan con otros, ya que es el espectador mismo quien suele mezclar esto con su ojo. Cada uno de los puntos que componen la obra tiene un tamaño similar, de forma que el espectador no puede dejar de observar una perfección que hace pensar en una imagen congelada. En Italia, los puntillistas adoptaron el segundo de los nombres expuestos. Es el de divisionistas, que bien dije ahorita. Del país itálico destacaremos las obras de Segantini y de Previati. Georges Seurat con la Torre Eiffel. El centro de producción puntillista de Francia, donde desarrollaron sus carreras Seurat y Signat.
perdón, que son los máximos representantes de la corriente y pintores que centrarán nuestra atención a lo largo de la historia. La relación entre ambos fue muy profunda. Se conocieron en la Sociedad de Artistas Independientes, grupo que acogió y permitió organizar exposiciones regulares a aquellos pintores que la crítica rechazaba por las osadas técnicas o la falta, según siempre, los academicistas. Eh, Eso mismo pensaban los impresionistas cuando en el año 1886 Pizarro insistió para que los puntillistas estuvieran en la exposición impresionista de París, donde estos podrían exponer junto con los grandes artistas del momento, como Monet, el Renoir, quienes, lejos de aceptar a los jóvenes pintores, dejaron la exposición, pues llevándose con ellos sus obras. Bueno, el siguiente tema es el fauvismo. El fauvismo fue un movimiento pictórico francés de escasa duración. Se desarrolló en 1904 y 1908. El Salón de Otoño de 1905 supuso su primera exposición. El crítico de arte Luis, tras contemplar las gamas cromáticas estridentes y agresivas de los trabajos expuestos, les atribuyó el término fauves, que en español significa fieras. El nombre asignado era origen calificativo, como le sucedió a otros movimientos artísticos del siglo XX, pero fue asumido posteriormente por el público y pues así quedó a lo largo de la historia. El movimiento se fraguó en torno a Henri Matisse y sus integrantes fueron André Derain, Maurice de Vlaminck, Henry Manguin, Albert Marquet, Jean Puy y Emily Otton. En 1906 se unieron también George Braque y Raoul Dufy. Perdón. El fauvismo no fue un movimiento conscientemente definido, careció de un manifiesto, fue un mosaico de aportaciones en el que cada pintor acometía sus obras como una experiencia personal cargada de espontaneidad y frescura. Les unió la actitud violenta con la que se enfrentaron a los convencionalismos de su época, rechazando las reglas y los métodos racionales que ya estaban establecidos. Reaccionan contra el impresionismo y contra la importancia que estos habían dado a la luz a costa de la pérdida de color. Los fauvistas creían que a través de los colores podrían expresar sentimientos y que este pensamiento condicionó su forma de pintar. Ellos no buscan la representación naturalista, sino más bien realzar el valor del color en sí mismo. Por ello rechazaron la paleta de tonos naturalistas empleada por los impresionistas, que esos estaban más a favor de un color violento, para que así se creara un mayor énfasis expresivo. Ellos emplearon una pincelada directa y vigorosa, con toques muy gruesos, sin mezclas y evitando matizar los colores. Estas figuras resultan planas, lineales, cerradas y gruesas. Sus creaciones correspondían a un ejercicio de sintetización, buscaban una máxima intensidad emocional combinada con la máxima simplificación de elementos. Por ello, estos renunciaban a la perspectiva clásica, al claroscuro y al modelado de los volúmenes también. La luz es muy importante, la luz tiende a desaparecer y con ella la profundidad. Sus temas son retratos, naturaleza muerta, personajes en interiores y paisajes muy hermosos. Otra característica es el gusto por la estética de las estatuas y las máscaras africanas. El arte de los pueblos primitivos no es imitativo, sino que plantea un evidente alejamiento
de las formas naturalistas para tender a la esquematización. El siguiente tema es el expresionismo. Esta es una corriente artística que busca la expresión de los sentimientos y de las emociones del autor más que la representación de la realidad objetiva. Revela el lado pesimista de la vida generado por las circunstancias de la época. También la cara de la modernización, la alineación, el aislamiento, la masificación. Se hizo patente en grandes ciudades y artistas. Creyeron que debían captar los sentimientos más íntimos del ser humano. La angustia existencial es el principal motor de su estética. El fin es potenciar el impacto emocional del espectador, más exagerado con sus temas. Representan las emociones sin preocuparse de la realidad externa, sino de la naturaleza interna, según leí de un artista, y de las impresiones que despierta en el observador. La fuerza psicológica y expresiva se plasma a través de los colores fuertes y puros, las formas retorcidas y composición agresiva. No importa ni la luz ni la perspectiva que se altera intencionalmente. La obra de arte expresionista representa una escena dramática, una tragedia en el interior, de aquí a que los personajes que aparecen más que seres humanos reproduzcan reproduzcan tipos. El primitivismo de las esculturas y máscaras de África y Oceanía también supuso para los artistas una gran fuente de inspiración. Bueno, entonces prosigamos con el siguiente tema, que es el cubismo. Se le conoce con el nombre cubismo, un movimiento artístico del siglo XX que irrumpió en la escena artística en Europa en 1907, marcando un fuerte distanciamiento respecto a la pintura tradicional y sentando un precedente vital para el surgimiento de las vanguardias artísticas. Su estilo característico explora una nueva perspectiva geométrica de la realidad, mirando los objetos desde todos los puntos de vista posibles, lo cual fue una ruptura con modelos pictóricos vírgenes desde el Renacimiento. El término cubismo, no obstante, no fue propuesto por los propios pintores, sino por el crítico Louis, el mismo que en su momento puso el nombre al fauvismo, quien luego de acudir a una exposición de George Braque, afirmó que sus obras reducían el paisaje y el cuerpo humano en insípidos cubos. Y prosiguió entonces a hablar del cubismo. Entonces, al respecto afirmaría luego el pintor español Pablo Picasso, considerado máximo exponente del movimiento, que cuando hacíamos cubismo no teníamos ninguna intención de hacer cubismo, sino únicamente de expresar lo que teníamos dentro. Entonces la dificultad que suponía interpretar ciertos cuadros cubistas, dada la ruptura con toda la forma de su naturalidad, ocasionó que fuera necesario acompañar la obra con un texto explicativo o de naturaleza crítica, gesto que luego se haría común en las obras de arte de las vanguardias. Bueno, los artistas del cubismo, el máximo exponente del cubismo fue el español Pablo Picasso, a quien se le asume como el fundador de la estética y el primer escultor de su estilo. Sin embargo, otros artistas reconocidos por su obra cubista fueron franceses como Georges Braque, Jean Metzing, Albert Glaze y Robert Delaunay, y los españoles Juan Gris y María. Bueno, entonces proseguimos con el siguiente tema, que es el dadaísmo. El dadaísmo es un movimiento artístico y literario de vanguardia que tuvo lugar en la primera mitad del siglo XX. Se toma como un punto de partida el año de publicación del manifiesto inaugural, escrito en 1916 por Hugo Boll. Sin embargo, antes de este año ya se había tenido manifestaciones artísticas que pueden ser calificadas de
de dadaístas. El dadaísmo o arte dada no definió un estilo unificado, ya que se basaba precisamente en la crítica al sentido tradicional del arte. Aún así se unía en torno a un conjunto de principios compartidos que le dieron un tono característico, tanto en lo literario como en lo plástico. Entonces conozcamos sus características principales. Eh, el siguiente tema es el surrealismo. Se conoce como surrealismo al movimiento artístico y estético que fue nacido en Francia en la década de 1920 a partir de la herencia del movimiento dadaísta y de la influencia del escritor francés André Breton y considerado su fundador principal. Este movimiento gozó de una amplia popularidad durante décadas y tuvo varias literarias, cinematográficas también y en artes plásticas. El término surrealista proviene del francés, se le atribuye al escribir, bueno, o al escritor francés Guillaume Apollinaire, con su obra dramática Las tetas de Tiresias. El surrealismo se nutrió de muy diversas fuentes estéticas y filosóficas que van desde la poesía vanguardista de Rimbaud hasta la pintura del Bosco, las exploraciones dadaístas y sobre todo el influjo de las teorías psicoanalíticas de Freud, cuya perspectiva en torno a la mente humana y la dinámica de los sueños sirvió de base surrealista. Lejos de ser un movimiento estable y uniforme, el surrealismo se afianzó a la búsqueda y a la innovación en cuanto a técnicas artísticas, construcción de objetos y perspectivas pictóricas. En el campo literario supuso una enorme revolución del lenguaje, obligándolo a romper con las reglas de lo comprensible y abrazar la extrañeza, si se puede decir, mediante métodos como la escritura automática, que es libre de la planificación de la conciencia. Bueno, esos serían todos los temas que, que, que se nos puso a exponer. Espero sea de su agrado. Reitero, mi nombre es Tania Caicedo del grado 11. Muchas gracias.